trazado gráfico de un mecanismo es básicamente trazar a escala a ese mecanismo en función de las longitudes conocidas, y para todos los valores θ2 que ustedes se puedan imaginar. O sea, nosotros vamos a tener que analizar este mecanismo para una revolución completa del eslabón 2, que es el eslabón manivela. Lo haremos cada 1 grado, cada 2, cada 10, dependerá de el análisis exhaustivo que tengamos que hacer o no, para determinar tal vez posiciones que ya vamos a ver, posiciones de agarrotamiento que puedan existir dentro de las posiciones posibles que podría tener este mecanismo. Posiciones de agarrotamiento son posiciones, ya vamos a ver, donde dos eslabones de ese mecanismo se ponen colineales, o sea, según una misma línea, y se transforman en un triángulo. Y eso es una estructura. Entonces el mecanismo no se puede mover más. Entonces por eso es la necesidad de analizar al mecanismo para una vuelta completa de la manivela de entrada, en este caso el eslabón 2. Para 180 posiciones, por ejemplo, que sería hacer un trazado cada 2 grados. ¿Sí? Se imaginan que esto tiene un trabajito bastante interesante, hacerlo en forma gráfica. Si bien es muy sencillo, muy simple, que lo podemos hacer ya sea de la manera tan simple y tan burda de hacerlo con un compás, o hacerlo con un sistema CAD, o sea, con algún programa de computadora que nos vaya haciendo más fácil el trazado gráfico que estamos haciendo. ¿Sí? De cualquier manera, ¿cuál es la otra característica que representa o que define a esta forma de definir los ángulos θ3 y θ4 de los eslabones, del resto de los eslabones del mecanismo? Y es el hecho de que ningún trazado para una determinada posición θ2 va a servir para poder dar los valores θ3 y θ4 para otra posición de θ2. ¿Está bien? O sea que los θ3 y los θ4 son determinados en cada uno de los trazados. No podemos relacionar un trazado con el otro, básicamente. Esa es la cuestión. Por eso es que en función del conocimiento de los programas, de la computadora y de todos los programas que se pueden utilizar, es que se hace lógico, ¿sí? Básicamente, la determinación de una solución analítica, o sea, poder determinar los ángulos θ3 y θ4 de los eslabones restantes del mecanismo, a través de plantear ecuaciones o de deducir ecuaciones algebraicas que nos definan estos valores de θ3 y θ4. Esta manera o esta forma tiene la forma siguiente, digamos así. Y es la de la utilización de vectores posición. En todo caso, el hecho de que vamos a reemplazar a los eslabones del mecanismo por vectores posición. Eso es lo que, digamos, es el mecanismo para llegar a deducir las ecuaciones. De tal manera de generar lo que se denomina la ecuación de lazo vectorial,
cerrado, que vamos a aplicar al caso de un eslabonamiento de 4 barras. Entonces, nosotros tenemos ese mecanismo, vamos a seguir teniendo la misma cuestión. Lo que vamos a hacer es la determinación de las ecuaciones de lazo vectorial para un mecanismo de cuadrilátero articulado. Seguimos teniendo como conocido las longitudes de los eslabones, debido a que hemos hecho una síntesis, y como variable conocida o parámetro de diseño, el ángulo θ2. ¿Cuáles van a ser los ángulos a determinar? θ3 y θ4, como siempre. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro problema será justamente encontrar ese ángulo θ3 y ese ángulo θ4 para 180 posiciones de la manivela de entrada, básicamente. Entonces, como el método lo que hace es reemplazar a cada uno de los eslabones por un vector. Ese vector tendrá, en este caso, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos el cuadrilátero articulado, dibujado. Hemos hecho coincidir el eje de las X, ¿sí?, con el bastidor, con la dirección del eslabón bastidor. Y a su vez, el origen del sistema XY global con el origen del vector R2, que representa el eslabón 3, será representado por el vector R3, que tendrá su comienzo en donde termina el vector 2, que es la junta A, en este caso, y termina en la junta B, que es el punto de unión entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Y así sucesivamente los demás eslabones, ¿sí? El eslabón bastidor estará representado por un vector R1 que inicia convenientemente, ven la palabra que estoy usando, convenientemente, en el origen, donde lo mismo que comienza el vector R2, y finalmente tendremos el vector R4, que representa al balancín. Acá dice simplificaciones del análisis, es justamente lo que yo quiero valorar y quiero mostrar como criterios, y para que ustedes también, cuando tengan que explicar estos temas, cuando van a rendir, muestren que este dibujo que ustedes van a hacer no es un dibujo al azar, ni que lo hacemos porque sí, sino que tiene una razón de ser, ¿sí? La primera es que, como ya lo he definido y se define varias veces en el libro, la convención para la medición de los ángulos directores de los vectores se mide siempre a partir del eje positivo de las abscisas. O sea, nosotros, fíjense, el sentido de R4 está elegido tal que el ángulo θ4 sea el correspondiente. Si nosotros hubiésemos elegido al vector R4 que comience en B y termine en 4, y bueno, teóricamente deberíamos haber puesto acá un sistema auxiliar, como lo hemos puesto en A, para medir θ3, tendríamos que haber puesto un sistema auxiliar en B para poder medir al vector R4, ¿sí?, a partir del eje positivo de las X. Entonces nos hubiese dado un ángulo
de más de 300, de más de 270 grados, ¿sí? O lo que sería lo mismo medirlo acá, pero los ángulos siempre se miden desde, desde el eje positivo de las abscisas, ¿sí? Y desde su origen. Entonces, yo no puedo medir, si yo tengo puesto el vector a partir del punto B y que termina ese vector en O4, yo no puedo medir a dónde termina el vector, el ángulo θ4. Lo tengo que medir desde el origen. Por eso digo que yo tendría que haber puesto un sistema local, auxiliar o relativo en el punto B y a partir del eje de las X haber medido la dirección del vector R4 si hubiese empezado en B y hubiese terminado en O4. Es decir, después, por eso es que elegí también medir la dirección y el sentido del vector R3, que representa el eslabón 3, que comience donde termina 2, porque también el ángulo θ3 es un ángulo que lo mido más sencillo. Si lo hubiese puesto al revés, al R3, o sea, su inicio acá y su final acá, y tendría que haber puesto, como en el caso de 4, el sistema auxiliar acá y haber medido todo el ángulo, desde X hasta la dirección del R3. Entonces, todo está hecho, todo está planteado para hacernos más simples. Por eso yo decía hace rato sobre la comodidad de la elección de los sistemas de referencia, son para comodidad de quien los utiliza y para hacer más simple y más sencillo la resolución de los problemas, ¿sí? Además acá tenemos la elección de hacer coincidir al sistema de referencia con el bastidor, ¿sí? Esto nos va a dar que este vector, cuando el ángulo que este vector forma con el eje de las X es 0. Entonces, de alguna manera nos va a introducir simplezas en el análisis y en el planteamiento de las ecuaciones. Bien. Esto que parece medio tonto y que son las cosas que realmente cuando vienen a rendir y ustedes hacen este dibujo en el pizarrón y yo les pregunto, y hacen todo el desarrollo, y yo les pregunto, ¿y por qué eligió que el sistema absoluto coincidiera con el bastidor? ¿Cuál es la razón? Y mucha gente o varios de los alumnos se quedan mirándome como diciendo, pará, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es mi razonamiento? Y que no, me escribieron todo el resultado, todo el planteo, y finalmente no entendieron para qué fue, ¿sí? Y a qué llegaron, gracias a qué llegaron en función de el planteamiento del problema, básicamente. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos reemplazado, o hemos expresado, mejor dicho, a cada uno de los eslabones del cuadrilátero articulado a través de un vector equivalente, donde el módulo de ese vector va a ser justamente la longitud de cada uno de los eslabones, ¿sí? Nosotros vamos a poder plantear lo que se denomina la ecuación de lazo vectorial cerrado, o polígono de vectores, ¿sí? Que según los sentidos que nosotros hemos considerado, tal que nos haga más fácil nuestro análisis,
pongo énfasis en eso. Nosotros vamos a caminar, esto es una ecuación de lazo cerrado, nosotros vamos a ir caminando, generando un ciclo cerrado sobre el mecanismo, entonces vamos a ir viendo a los vectores con su signo, ¿ah? Con su sentido. Entonces vamos a tener R2 más R3 menos R4 menos R1. Y esto igualado a 0, lo cual es lógico, porque tengo salgo de 0 y llego a 0. Esto conforma lo que se denomina la ecuación de lazo cerrado, que también podría escribirse en función de los subíndices correspondientes, poniendo como subíndice el comienzo y el final de cada uno de los vectores, poniendo primeramente hasta dónde llega y luego dónde parte, en este orden. Entonces va a ser RA o 2, ¿sí? Pero ¿qué Hugo, pasa? ¿Por qué no disculpe. aparece? Una Sí, de las, Patricia creo que pregunta por qué R1 negativo. porque voy en sentido contrario, o sea, por eso decía recién de que yo transito el eslabonamiento siguiendo una dirección. Entonces voy poniendo los signos de los vectores en función de cómo me van apareciendo, ¿sí? Como una suma de vectores. Entonces yo tengo R2 más R3, pero R4 está en sentido contrario a mi circulación. Menos R4 menos R1. Y esto igualado a 0. Básicamente es una suma vectorial. Eso es lo que pasa. No sé si lo ha entendido. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, no hay problema. Entonces, acá el vector, otra manera de dar la notación, acá hemos puesto directamente por vector 2, 3, 4, 1, pero podríamos hacerlo en función de dónde comienza y dónde termina el vector, poniendo primeramente dónde termina en relación con dónde comienza. Entonces va a ser RAO2, pero ¿qué pasa? Que como O2 es el origen del sistema absoluto, no se lo considera. Entonces, este vector es un vector absoluto. En cambio, B, el vector S3, está relacionado con otro vector, entonces ya es relativo. Este vector, R3, se encuentra dentro de un sistema local, auxiliar o relativo. Entonces, vamos a referir el final del vector R3, que es B, a su inicio, que es A, que no es el origen, sino es un punto, es la junta correspondiente. Entonces va a ser RA respecto de B, menos RBO4, acá hay un error. Y acá sería RO4 o 2. Bueno, acá hay unos errores que no tendrían que estar. Entonces esto va a ser BO4, ya lo vamos a corregir, discúlpenme. BO4 y aquí O4, O2. Bien. Una vez que tenemos estas ecuaciones, vamos a reemplazar o vamos a expresar a cada vector en función de su notación de número complejo. O sea, la forma polar compacta que habíamos hablado anteriormente. Y para ser más simple, la notación que vamos a utilizar y el desarrollo que vamos a hacer, vamos a designar a los módulos de cada uno de estos vectores con una letra. Entonces, el vector 2, el módulo del vector 2 será A, el módulo del vector B, del vector R3 será B, la del R4 será C,
y la del vector R1 será D. Entonces, solamente tenemos que reemplazar R2 por su forma polar compleja, que será el módulo por E a la J tita 2, ¿eh? Más B por E a la J tita 3, menos el R4, que va a ser C, su módulo, por E a la J tita 4, y el R1, que será D, el módulo, por E a la J tita 1. Básicamente. Bien. ¿Cuáles son las variables que yo tengo en esta ecuación? ¿Cuáles son las variables? Y son los ángulos. Tita 2, tita 3, tita 4 y tita 1. ¿Sí? Pero resulta que y A, B, C y D son las longitudes de los eslabones, que son en este caso los módulos de los vectores. Entonces, A, B, C y D son conocidos. ¿Qué otro parámetro es conocido? Y tita 2. Tita 2. Porque este es el ángulo que yo como diseñador voy a utilizar como parámetro de diseño. ¿Sí? Y finalmente, la elección de haber elegido, haber colocado al sistema auxiliar absoluto, donde el eje de las X coincide con la dirección del bastidor, ha permitido que el ángulo que forma R1 con el eje de las X sea 0. Por lo tanto, tita 1 va a ser 0. ¿Qué nos quedan entonces finalmente como variables a conocer? Y son tita 3 y tita 4, como no era de otra manera. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la ecuación de lazo cerrado, expresada a través de la forma polar compleja, nosotros deberíamos llegar a obtener ecuaciones algebraicas donde obtengamos a tita 3 y a tita 4, que son las dos variables a conocer, en función de quiénes, de los módulos, de los vectores, que son las longitudes de los eslabones, y del ángulo de entrada tita 2, que es nuestro parámetro de diseño. Bien. Bien. ¿Cómo continuamos el análisis, el desarrollo de las ecuaciones algebraicas que nos van a permitir encontrar esos ángulos? Bien, entonces teníamos la ecuación en forma polar compleja y nosotros sabemos de la identidad de Euler, es decir, que E a la J tita es igual al coseno de tita más J seno de tita. Entonces, lo que vamos a reemplazar en la ecuación es esta identidad. Entonces, lo que nos va a quedar es A por E a la J tita, pero E a la J tita será coseno de tita 2 más J seno de tita 2, y así sucesivamente. B por coseno de tita 3 más J seno de tita 3, menos C por coseno de tita 4 más J seno de tita 4, y menos D por coseno de tita 2 seno de tita 4. Bien. Ahora, teniendo en cuenta que tita 1 vale 0, coseno de tita 1 vale 1 y seno de 0 va a ser 0. ¿Está bien? Para cuando hagamos este desarrollo. Y ahora, para poder determinar las componentes en X y en Y, lo que vamos a hacer es separar en parte real y en parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, la parte real va a representar las componentes sobre el eje de las X, y la parte imaginaria va a representar las componentes de cada vector sobre el eje de las Y. O sea, si yo vuelvo un cachito para atrás, este vector va a tener componente en X, componente en Y. Este vector, componente en X y componente en Y, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Ir hacer todas las componentes de cada vector en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y.
eso nos va a permitir llegar a un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Un sistema de dos ecuaciones que puede soportar hasta dos incógnitas. Entonces, en la parte real vamos a tener todas las componentes de los vectores en el eje de las X, que es la parte real. Entonces tenemos A coseno de θ 2, más B coseno de θ 3, menos C coseno de θ 4, menos D, igual a 0. D solo porque D era por coseno de θ 1, pero como coseno de θ 1 vale 1, entonces D. Y en el caso de la parte imaginaria, que vamos a tener los senos, ¿sí? De θ 2, θ 3, θ 4, y el correspondiente seno de θ 1, y será 0, por lo tanto no me aparece en la segunda ecuación. Entonces, en este sistema de dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Y dos, que van a ser θ 3 y θ 4. Todas las demás, que son los valores de los eslabones, de los módulos de las longitudes de los eslabones, y el ángulo θ 2, que es nuestro ángulo parámetro de diseño correspondiente. Bien. Hemos llegado a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que teóricamente es simple de resolver, ¿sí? Pero sería simple si no estuviera la variable como un argumento dentro de una función. Entonces, esto es un sistema trascendente. Y bueno, no es tan simple como que esto fuera un número, y sería muy, muy simple resolviendo un sistema lineal, llegar a encontrar θ 3 y θ 4. Por eso es que cuando inicié el tema de determinación de las posiciones de los mecanismos, dijimos que la determinación de las ecuaciones que nos dan la posición, ¿sí? Es bastante más complicado que, en forma analítica, es bastante más complicado que hacer el trazado gráfico, que es lo que hemos hecho anteriormente, que hemos visto que es muy sencillo. Es muy sencillo, pero muy laborioso, en cuanto a que tenemos que hacer muchos trazados. En cambio aquí lo laborioso es justamente llegar a encontrar una ecuación que nos defina a los ángulos en función de lo conocido que son la longitud de los eslabones y el ángulo de entrada θ 2. Entonces, como estos son funciones trascendentes, como les dije, donde la variable está dentro como argumento de una función, coseno-seno, entonces vamos a tener que hacer una serie de artificios matemáticos, ¿sí? Que algunos son conocidos, muy conocidos, y otros no son tan conocidos, para poder llegar a las ecuaciones, ¿sí? Vamos a mostrar algunos de los planteos para que de esa manera tengan una idea, pero finalmente lo que importa es a qué se llega, cuáles son las conclusiones de cada uno de estos temas. Entonces, de cualquier manera, veamos un poquito cómo se va planteando y cómo se va solucionando. En este caso, nosotros tenemos que eliminar una de las dos variables. Es decir, θ 3 y θ 4 son las variables a conocer, pero de alguna manera tengo que eliminar una de las dos. ¿Cómo se hace, básicamente, para lograr eso? Y como ven acá, lo que vamos a hacer es despejar una de las variables, o sea, b coseno de θ 3, de esta ecuación, de la parte real, y b seno de θ 3 de la parte imaginaria, ¿sí? Vamos a despejar en el primer miembro de la ecuación
en función de las restantes, de los restantes términos. Entonces, ahora, agrupado de esta manera, ¿sí? Vamos a sumar estas dos ecuaciones. Previamente la vamos a elevar al cuadrado a ambas ecuaciones, y a cada término, a cada miembro de esta ecuación, mejor dicho, y las vamos a sumar. Entonces, ¿qué obtenemos? Y obtenemos b al cuadrado, ¿sí? Por el seno cuadrado de θ 3 más el coseno cuadrado de θ 3 igual a un binomio cuadrado perfecto más un trinomio cuadrado perfecto, que es esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más esto elevado al cuadrado, ¿sí? La suma. Ahora, todos conocemos esta identidad trigonométrica, que el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ igual a 1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y hemos eliminado θ 3. Y hemos logrado una ecuación donde en ella solamente está una de las variables, que es θ 4. Tan simple como es. Bueno, ¿cómo tendríamos que seguir con esta cuestión? Y desarrollando el cuadrado perfecto y el trinomio perfecto que hemos llegado. O sea, nosotros llegamos a esta ecuación, que b cuadrado es igual a un binomio cuadrado más un trinomio cuadrado. Y bueno, tenemos que resolver estos dos. Yo no me voy a poner a pedirles que lo resuelvan, pero esto es muy sencillo si ustedes lo ven así, miren. Si nosotros miramos el trinomio, podemos decir, bueno, va a ser el resultado de resolver estos binomios más trinomios. Fíjense, empezamos mirando al trinomio. Fíjense, a al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado menos 2ad, 2ad por el coseno de θ 2. ¿Sí? Más, ¿sí? 2 CD, ¿ven cómo lo voy combinando? CD por el coseno de θ 4. Todo esto surgió de ir mirando este trinomio cuadrado. Por supuesto, esto hay que solucionarlo, pero para que ustedes lo puedan escribir, yo se los estoy mostrando cómo lo escribiría. Entonces, fíjense, de vuelta, a al cuadrado, mirando este trinomio cuadrado, a al cuadrado, más c al cuadrado, más d al cuadrado, o sea, el primero, el segundo, el tercero, sumando, menos, vamos al signo, menos, el primero por el tercero, a por d, por el coseno de θ 2, más, ¿sí? 2 por c por d por el coseno de θ 4. Bien, y después para escribir la parte final, digamos así, es menos, y nos venimos al binomio, 2 por AC, por el seno de θ 2, seno de θ 4, más coseno de θ 2, coseno de θ 4. ¿Sí? Eso es como una ayuda para poder formar esta ecuación que tenemos acá. ¿Qué se hace a continuación? Se divide a esta ecuación por el término 2AC. 2AC. Se divide a toda esta ecuación, ¿sí?, por el término 2AC. Todo esto para que después nos quede limpio este paréntesis en el segundo miembro. Entonces, al dividir esta ecuación por 2AC, háganlo ustedes, van a ver que finalmente nos va a quedar tal que vamos a poder separar valores que vamos a definir con unas constantes. Una constante K3, que fíjense es
la suma de los diferentes valores, las longitudes de los eslabones, elevado al cuadrado dividido en 2ac, y otra constante K2 que va a ser la razón de dos de los valores de los eslabones, y un K1 que también está en función de la longitud de los eslabones. Esto es solamente dividiendo a esta expresión por 2ac. ¿Sí? Una vez que ustedes reemplazan estos valores que son solamente constantes, K1, K2, K3, y van a ser las constantes que van a acompañar a las funciones coseno de tita 4 menos K2 por el coseno de tita 2 más K3 igual al coseno de tita 2 menos tita 4. ¿Por qué? Porque ustedes, este término, este paréntesis va a quedar en el segundo miembro, pero hay una identidad que dice que el seno de tita 2 más el seno de tita 4, el seno de tita 2 por el seno de tita 4 más coseno de tita 2, coseno de tita 4, es igual al coseno de tita 2, o sea, al coseno del ángulo de diferencia, que es tita 2 menos tita 4. Esta ecuación que está acá, se llama ecuación de Freudstein, ¿sí? Básicamente, y define una ecuación que básicamente todavía mantiene a la variable como argumento de una función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todavía no está terminada para poder solucionar. Entonces, ¿qué se sigue haciendo? Y se reemplaza el coseno de tita 2